Les advertí al principio del programa que este iba a ser un programa, un vuelo bendecido, justamente por nuestro invitado, Sergio Berman, quien me trajo una oración. Sospecho que del otro lado estará en castellano porque ustedes saben que yo soy políglato, pero no tanto. Y Sergio, la verdad que la razón de la convocatoria fue... Han pasado 7 años de los Kirchner en la Argentina. 3 últimamente de Cristina, digamos, como en lugar de él, o compartiendo con él. Y quería que... ¿Vos cómo has visto todo este ciclo de la Argentina? Porque, bueno, uno tiene la versión oficial de que tuvimos el mejor presidente de los últimos 200 años, porque no sabemos contar más de 200 años. Vamos en camino de tener la mejor presidente de los últimos 3, y en comparación con Isabelita posiblemente tengan razón. Pero si uno escucha otras voces críticas, es como nos tocó una lacra enfermiza, la sociedad en ese plano está absolutamente dividida, casi uno respira una suerte de odio de partes, bueno, que para mi gusto es negativo, inconveniente, pero de cualquier modo es, como dicen los chicos, es lo que hay. Bueno. Para vos, entre estos 7 años, ¿cuál es el saldo? ¿De una Argentina mejor, de una Argentina peor? Yo creo que el saldo es positivo si lo tomamos en el arco de estos 7, pues el 7 es un número bíblico y arquetípico, ¿no? Es una unidad del 7. El número de la Cábala. Es el número de la Cábala. Son los 7 años buenos y malos. Acá deben estar pensando que hay una sociedad secreta que nosotros tenemos, ¿no? Porque no decimos lo que es la Cábala, ¿no? La mística judía, son números arquetípicos. Y creo que la Biblia habla claramente, ¿no? Como ciclos, ¿no? Creo fundamentalmente que no es bueno perder la moderación y la mesura de que si no tenemos todo resuelto hay algunas cosas que las podemos encaminar. Yo creo que temas como la política de derechos humanos, el tema agarrado del timón de una situación muy difícil de manejar que requería no necesariamente tanta deliberación, pero sí una conducción y volver a insertar, independientemente de la macroeconomía, un control interno. Te digo que estás perdiendo adeptos. No, creo que justamente si yo fui de alguna manera un referente del sentido común para denunciar y decir lo que era una novedad, hablando de la monarquía constitucional, que me quedé corto, y de otro tipo de situaciones, me parece que hoy ya tenemos que pensar qué va a venir después. Si bien todo el mundo quiere saber cuándo es ese después, a mí me preocupa más trabajar que lo más urgente es el mediano plazo, y ya tenemos que empezar a proponer en este ciclo de 7, que creo que se cierra, cómo pasamos de la crisis del 2001, donde gritábamos que se vayan todos, a asumir que nos tenemos que meter todos y comprometer. De cualquier modo, te corté, sí, quizá irrespetuosamente, y habías dicho que estaba muy bien la política de los Kirchner en materia de derechos humanos, que estaba bien Kirchner una estabilización en haber, digamos, asumido un mando que para vos era necesario, ¿y qué más? Y después el cambio recién empieza, sabemos lo que hace falta y sabemos cómo hacerlo, es lo que tenemos pendiente. Evidentemente, como bien vos lo planteabas, la continuidad de una sola presidencia de 7 años, que es la de Néstor, con la incapacidad de darnos lo que se había prometido, que es mayor calidad institucional, en una democracia que no es participativa ni representativa, sino delegativa, bajo el supuesto que una primer minoría electoral gobierna como quiere y no como debe, y una falta de república que suena muy institucional, pero en realidad es que lo que la gente necesita es que no tenga por sí misma que defender las instituciones, sino que las instituciones defiendan a la gente. Con los niveles de exclusión, de postergación, de mayor marginalidad, donde la Argentina sigue siendo no solamente zona liberada para la droga, sino de producción, donde un país rico está lleno de pobres, donde no nos insertamos en el mundo, ni respetamos las reglas del juego, porque hacemos un juego con las reglas, evidentemente este siglo de 7 tiene que cerrar una etapa y ahora inaugurarnos hacia mayor grado de democracia y de república. Ahora, al margen del
de la gracia y los calemburs que vos armás con las palabras, hay algo que me gustaría que sea más preciso. Por ejemplo, en el tema justicia, ¿qué te repugna o qué te admira? Yo te podría decir lo que necesitamos es que sea independiente. Con un Consejo de la Magistratura, que es la policía política de los jueces, tomada por asalto bajo la indiferencia de todos, que esperemos que ahora la oposición a la que le tenemos que demandar por lo menos lo mismo que al oficialismo. ¿Pero vos creés que con 2 o 3 personas más el Consejo de la Magistratura cambia? Yo creo que es un primer buen comienzo cuando de alguna manera los jueces, en vez de ser la mayoría de ellos subrogantes, lleguen por concurso donde no le pasen los exámenes, donde los jueces se hacen dependientes por los aprietes. Es una Argentina imposible, por lo menos. No, para que yo la vos no te pueda olvides ver. tampoco, no solo por la bendición, sino que soy creyente, pero en esa dimensión de creer, donde creo que evidentemente uno tiene que empezar por cumplir con la ley. Puede ser que no sea suficiente el Consejo de la Magistratura, pero cuando se hizo la reforma en el 94 se pensaba en un ente regulatorio independiente y este es un instrumento de presión. Sí, pero se pensaron muchas cosas que obviamente después salieron totalmente al revés. Inclusive ni siquiera sé si fueron beneficiosas para el país. Fue agregar mayor burocracia en ciertos aspectos y no se cambió nada con esa reforma. Bueno, pero evidentemente la intención de ese Consejo de la Magistratura es mayor colegiatura y participación y nosotros sabemos que eso es de alguna manera un control de subordinación donde los jueces, sobre todo aquellos que tienen que dirimir cuando las instituciones son avasalladas, no lo permitan. Un poder legislativo que tenga poder para legislar, cosa que si bien cambiamos la situación ya es un año hoy que nosotros eso lo hemos modificado, tenemos que avanzar un poquito más como para que realmente los legisladores no voten corporativamente, sino consecuentemente con los temas de política de Estado que aún no tenemos. Necesitamos un ejecutivo que no ejecute la República, sino políticas para todos y no por la decisión de uno solo que encima no votamos. Toda esa anomalía institucional debiera tener que ver con las buenas noticias que en la Argentina también hay. Por Argentina también hay buenas noticias. Bueno, esa era la razón de ver los 7 años. Hay buenas noticias, hay millones de personas que van a trabajar, hay millones de chicos y jóvenes que van a estudiar, hay una Argentina eclipsada que no siempre mostramos ni vemos, pero que realmente quiere un cambio y una transformación. Ahora, millones de gente que va a trabajar y que va a estudiar ha ocurrido siempre. Lo que uno supone es si esa gente que va a trabajar y que va a estudiar tiene mejor estudio y mejor trabajo. Hay un progreso que va, pero yo no sé si realmente la Argentina ha mejorado su máquina en ese sentido. Por eso te preguntaba a vos si vos crees que hay un cambio cualitativo en la Argentina aparte de lo cuantitativo. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es progreso más que progresismo, es decir, un orden que permita que haya inserción en el mundo, mayor productividad, luego distribución no por demagogia sino por democracia, que es la ley. El presupuesto nacional no es un Excel para que después uno solo con discrecionalidad de caja lo reparta, sino que hay deliberación en leyes y en políticas. No nos olvidemos. Te diría en este caso que es más fácil hablar de ellos, pero también tenemos que en 7 años sincerarnos nosotros. Todo lo que gritamos con el batir de la cacerola nos cocinamos a fuego lento, porque hasta que no te tocan el bolsillo o no tenés una tragedia, el problema siempre es de otro. Creo que también hay una responsabilidad de maduración, sobre todo una nueva generación, porque te diría que en la mía, que nos dijeron no te metas que es peligroso, ya te diría tarde y mal salimos a reclamar lo que no supimos temprano y bien participar y defender. Tenemos que trabajar para que nuestros hijos escuchen de nosotros que no porque ellos sean jóvenes van a ser el país que no intentamos, que ahora no hay nada más peligroso que no meterse, que no comprometerse, y para eso ¿qué te reclaman los jóvenes? Modelos ejemplares y canales legítimos. Ahora, esos paradigmas primero no están hoy en la Argentina. Hay que recuperarlos. Yo no sé si los jóvenes los buscan o no los buscan, pero lo cierto es que no sé cuál es el ejemplo que uno le puede ofrecer a la Argentina, por lo menos en términos políticos, para que haya participación de los jóvenes. Además, dudo mucho de que la participación de los jóvenes cambie algo, salvo cambiará el movimiento social, pero no sé si mejora la sociedad.